terminar mi charla con el sueño. No voy a hablar más, porque tampoco se trata de cansarles, sino de motivarles para que investiguen y ustedes mismos pues saquen sus conclusiones. Yo solo les estoy indicando ciertos temas que a mí me parecen súper interesantes para entender todas las religiones, porque como tenga que estudiar una a una y entenderla me vuelvo loco. Sin embargo, Dios tiene que haber simplificado los métodos, y no me he metido con el Vedanta y con el yoga, del cual yo también soy conocedor, por no complicarles la charla. Pero en los Vedas también hablan de los 3 estados de conciencia distintos. Los psicólogos en el siglo XX han estudiado ese estado de conciencia y lo han llamado experiencias cumbre. Abraham Maslow, en 1968, en El hombre autorrealizado, hace una investigación de las características de las experiencias cumbre, más allá de que haya creencias o no, y coge a las personas más relevantes de su tiempo que han tenido experiencias cumbre, las entrevista de forma objetiva y saca un listado de conclusiones, que eso está muy bien porque él es un científico y se mete en un terreno que es muy difícil para un científico y nos da el mensaje de que todo hombre puede alcanzar esa autorrealización sin meterse en ninguna religión. Abraham Maslow era judío de religión, pero creo que no era practicante. Su religión fue la psicología, ayudar a la gente a comprender la psique, el alma y alcanzar la felicidad, la autorrealización. Bueno, pues les voy a leer el sueño. Voy a intentar interpretar el sueño y termino la charla, ¿vale? ¿Sí? ¿Me aguantan todavía? Sí, sí. ¿10 minutos? 2 horas más. Sí, no, 10 minutos. Bueno, Sai Ahmad era un hombre joven que con frecuencia tenía sueños y visiones de la figura santa del chiismo. Pero Sayyid Kazim Rushdie cuenta la historia del sueño que tuvo con 40 años que cambió su vida. Y el sueño que cuenta Sayyid Kazim es el siguiente. Vio nuestro señor Hassan en un sueño. Y el imán puso su lengua en la boca y compartió con él su saliva. Hassan es el segundo imam en la religión musulmana. Hassan es segundo imam en la religión musulmana. Y compartió con él su saliva, que era más dulce que la miel y más fragante que el almizcle, pero ardiente, caliente. Su deseo se hizo tan extravagante, su amor tan abrumador, que se olvidó de comer o beber, bebiendo lo suficiente para mantenerse con vida. O sea, después de este sueño, Sai Ahmad perdió el apetito, incluso la sed, y solamente tomaba algo para mantenerse con vida. Dejó de mezclarse con la gente y su corazón continuamente orientado hacia Dios mismo. Su corazón continuamente orientado hacia Dios mismo. O sea, a través de este sueño ya no volvió a ser la persona que era antes. Luego tuvo una verdadera visión del mensajero de Dios, se refiere al profeta Mohammed, que le dio a beber de su saliva, que sabía y olía como la del imán, pero estaba helada. Cuando recobró el conocimiento, porque hemos dicho que en estos estados tú no estás despierto, no estás dormido, estás en un estado de conciencia distinto. Cuando recobró el conocimiento ordinario, las llamas dentro de él habían disminuido
y la bondad amorosa descendido sobre él. Aprendió de los conocimientos y enigmas, y los rayos, amanecer de luz, brillaba en el horizonte de su corazón. Los nuevos conocimientos no derivaban de sus visiones, sino que cuando se despertó comenzó la búsqueda de evidencia de que el Corán y los dichos y hechos relacionados del profeta y los imanes. Es decir, que metafísicamente es imposible describir la saliva que era. Conocimiento, sabiduría, esencia, ustedes pongan la palabra que quieran. Y cuando él tuvo esa conexión espiritual con ellos, porque le dieron su saliva en su boca, y él empezó a entender, aprendió de conocimientos, enigmas, cuando su corazón brillaba el rayo del amanecer, como en el horizonte, y empezó a la búsqueda del Corán y empezó a leerlo. Y fue aumentando su sabiduría, primero por esta capacidad que adquirió gracias a este sueño metafísico, como también por su estudio del Corán. Él se puso a estudiar el Corán con 40 años, era ya una persona ya avanzada, no era un joven. Y estudió todo lo que tenía que ver con el profeta y los 12 imanes. Lo estudió todo. Y eso es lo que él empezó a hablar y a compartir con los demás. Sayyid Ahmad, esto es lo que cuenta del sueño, que es muy poco, o sea, no hay detalles, porque yo supongo que estas experiencias, si alguien las tiene, no las va a publicar, ni las va a poner en YouTube ni en Internet, ¿no? Son intransferibles. Exactamente, pero algo tuvo que decirle a Sayyid Kazim para que él haya podido transmitirlas. Sayyid Kazim, que sí era un mulá de formación y de educación, era distinto, insiste en que las visiones de Sayyid Ahmad fueron congruentes con la ley santa. Es importante también decir que Sayyid Kazim también fallece antes de la declaración del Bab. Nace como musulmán chií, muere como musulmán chií, y dice que las visiones de Sayyid Ahmad estaban de acuerdo a la ley santa y sus escrituras. Y que una buena parte de su autoridad carismática, la de Sayyid Ahmad, venía de estas visiones, no de su erudición personal, no de su dominio de los textos, ni de la filosofía, ni la teología, ni de la ciencia. Venía una buena parte de estas visiones. Del estado místico. Sí. Bien, entonces, ¿qué significado metafísico tiene la saliva? Eso pues tiene que ver con la gnosis, tiene que ver con la mística y tiene que ver con esa influencia espiritual, que no hay palabras para llamarlo, que nos puede alimentar y que nos puede cambiar la vida. Porque eso sí, probar una sola gota de esa saliva, el que despierta ya no es la misma persona, no vuelve a ser nunca la misma persona. Y este es el hecho que para mí cambió la historia. Este fue el principio del fin del Islam. Y este fue el principio de una nueva historia, que nosotros los bajáis en el libro 4 estudiamos como la declaración del Bab. Pero de 1783 a 1844 hay aquí unos años donde hubo unas almas de Dios guiadas por Dios preparando la declaración del Bab. Este es mi trabajo y
Lo he resumido al mínimo. En internet tengo 2 charlas de unas 4 horas en total, donde hablo de mucho más, pero para mí la esencia es esta. Y a mí me ha gustado mucho la historia de la fe, porque yo llegué a la fe no por mí mismo, llegué porque Dios me guió,